porque los desafíos que vamos a encontrar en el camino tienen que ver con nuestras debilidades. El autoconocimiento es fundamental a la hora de tener un objetivo. ¿Por qué? Porque si yo tengo claro cuáles son mis fortalezas, yo me puedo sostener en ellas en el momento en que encuentro un desafío en el camino. Porque siempre vamos a tener desafíos. Necesitamos desarrollar habilidades para poder llegar a ese objetivo. Entonces, como voy a tener desafíos, yo necesito apoyarme en algún lado, porque si no me apoyo, echo para atrás. Me asusto y echo para atrás. Pero si yo me apoyo en las fortalezas que tengo, pues es muy probable que yo pueda balancear encontrando soluciones de enfrentar ese desafío. Por ejemplo, una de mis fortalezas es que yo tengo la habilidad desde muy pequeña de observar, pero yo observo y aprendo y aplico. Es algo que hago siempre cuando me encuentro algo desconocido o algo que me ocasiona mucho malestar dentro de mí. Entonces, yo observo, aprendo y aplico y me quedo con ese aprendizaje. Y eso es algo que me ha ayudado a mí muchas veces en la vida cuando me encuentro con desafíos. Como yo ya sé que esa es mi fortaleza, cada vez que tengo un desafío yo busco la manera de equilibrar con esa fortaleza o con otras que tengo. Cuando nosotros nos conocemos y sabemos cómo funcionamos, tenemos un panorama clarísimo y es mucho más fácil llegar a ese objetivo. Y aquí hay algo importante que les voy a dejar. Lo que no se puede medir no se puede mejorar, y esto aplica para todo en la vida, no solamente para las finanzas. Si yo sé cuáles son mis fortalezas, también tengo que tener claro cuáles son mis debilidades para empezar a trabajar en mejorarlas. Porque los desafíos que vamos a encontrar en el camino tienen que ver con nuestras debilidades. En realidad los desafíos nos ayudan a desarrollar las habilidades que no tenemos para poder avanzar. Entonces es importante tener claro qué es lo que tenemos que fortalecer. Por ejemplo, en mi caso, el tema de hacer las cosas perfectas. Yo era perfeccionista, nada me gustaba. Era horrible. Yo repetía las cosas, borraba, las volvía a hacer, rompía la hoja, volvía a grabar. Era horrible, me sentía muy mal porque para mí el tiempo es muy importante y perdía mucho tiempo tratando de buscar la perfección que no existe. Entonces, ¿cómo balanceé con mi fortaleza? Empecé a observar a las personas que hacían lo mismo que yo, a escuchar sus historias, a mirar con detalle qué era lo que hacían, aprendía y aplicaba. Y empecé a generar una fortaleza en ese tema de ser perfeccionista, que me ocasionaba muchos problemas. Ahora, vamos a entender un poquito más por qué yo creía que todo tenía que ser perfección. Porque mi padre, cuando yo era niña, me exigía ser perfecta. En todo lo que yo hacía. Todo tenía que estar perfecto. Si no era perfecto, no servía. Entonces, cada vez que yo le presentaba a él algo que había hecho, él me decía, eso no está bien, lo tienes que volver a hacer. Arrancaba la hoja y la arrugaba y la botaba. No existía un término medio entre las cosas que yo hacía, no había, tenía que ser perfecto. Entonces, siempre que yo tenía alguna actividad que hacer en mi casa, sufría un montón, porque él llegaba a revisar y siempre era lo mismo. Como no existe perfección y él buscaba perfección, pues llegábamos al mismo punto. Tienes que volverlo a hacer porque esto está muy mal hasta que quede perfecto. Entonces crecí con esa creencia de que todo lo que yo hacía tenía que quedar perfecto y me sentía muy mal por dentro. Muy mal porque me decía a mí misma, esto no está bien, esto está mal, voy a volverlo a hacer. Lo has hecho mal, Margie. Me autocriticaba un montón porque, claro, tenía que buscar esa perfección que me exigía mi padre. Eso es muy interesante porque cuando haces la lista de tus debilidades te das cuenta que muchas creencias no son tuyas, que son de tus padres, tus abuelos, de gente que te crió. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a este mundo con una esencia única, sí, eso no se puede cambiar. Pero cuando abrimos los ojos empezamos a llenarnos de información. Nuestros padres nos transmiten todas sus experiencias, pensamientos, creencias, hábitos, costumbres y un sinfín de cosas que ellos van aprendiendo en el transcurso de la vida, que ellos también heredaron y nos inyectan de esa información, y esa es la base
de nuestros pensamientos y de ahí parte nuestra percepción sobre las situaciones y sobre las personas. Entonces, eso en muchas ocasiones, por no decir que en casi todas, se convierte en muros en el camino de la vida. Es lo que nos ocasiona tener ese obstáculo que no me permite avanzar. ¿Era creencia mía el tema de la perfección? No, era de mi padre. Pero él me hizo creer a mí que si no era perfecto no estaba bien. Y eso ocasiona muchos problemas. Tenemos que tener claro que muchas de las creencias no son de nosotros. Lo increíble de todo esto es que todas esas creencias que nos heredaron, los hábitos, las costumbres y todo el paquete de información que tenemos, lo podemos reemplazar. No lo podemos borrar porque el pasado no se puede eliminar, pero sí lo podemos reemplazar. Desaprendemos para aprender cosas nuevas, cosas que queremos adoptar a nuestra vida. ¿Yo qué hice con esta creencia de que tenía que hacer las cosas perfectas? La quité, pero la reemplacé por un pensamiento positivo para mí. No tiene que quedar perfecto. Perfecto es que no quede perfecto, porque eres un ser humano que comete errores. Cuando tú adoptas una nueva creencia, que tú la creas con tu frase, te es más fácil quitar los obstáculos de tu camino y seguir hacia tu objetivo. Por eso es importante el autoconocimiento.